Recordemos que se lanzó al mercado a principios de los años 60. Presentó resistencia. 20 años después, a principios de los años 80, el primer germen resistente a la vancomicina fue el Staphylococcus epidermidis. Más tarde, en 1989, en Europa se encontraron enterococos resistentes a la vancomicina. Entonces, esto divide en dos la historia de la vancomicina. Por sus siglas en inglés vamos a encontrar estos enterococos resistentes a vancomicina como VRE, vancomicin resistant enterococos. Estos enterococos resistentes a vancomicina van a necesitar una MIC, una concentración inhibitoria mínima de más de 32 microgramos por mililitro, es decir, una MIC altísima para poder inhibir el crecimiento de enterococos. En cuanto a los enterococos resistentes a la vancomicina, la mayoría, se ha descrito que la mayoría de estos enterococos portan el gen VAN-A o el gen VAN-B2. El gen más frecuente es el gen VAN-A y es el que se asocia a una resistencia más alta que el que se asocia al gen VAN-B2. Es decir, es muy importante, el VAN-A. Hay dos tipos de resistencia de los enterococos. Hay una resistencia que es adquirida y hay una resistencia que es intrínseca. La adquirida es cuando se presentan los fenotipos VAN-A, VAN-B, D, E, G y L. Aquí pues está del más frecuente y del fenotipo que representa mayor resistencia, está en orden, hasta el VAN-L, que es el menos frecuente y el que tiene menor resistencia con respecto a VAN-A. Ahí están organizados de acuerdo a la frecuencia y la resistencia. Todos estos fenotipos son el reflejo de los genes VAN-A, respectivos. Si tiene el fenotipo VAN-A, pues está codificando el gen VAN-A y así respectivamente. En cuanto a la resistencia intrínseca, esta se encuentra en Enterococo gallinarium asociada, este germen porta un gen llamado VAN-C1 y el otro germen, el otro enterococo con resistencia intrínseca a la vancomicina es el enterococo caseliflavus, portador del gen CAN-C2. El enterococo flavensis, portador del gen VAN-C3. Estos enterococos no tienen mucha implicación clínica, pero pues es importante saber que existen. Todos los enterococos, por lo menos en teoría, todos los enterococos resistentes a vancomicina son sensibles a daptomicina. Esta es una tabla donde se muestra la resistencia adquirida y la resistencia intrínseca de los enterococos. Aquí vemos, se asocia también, se ilustra pues la MIC necesaria, la expresión de la resistencia, el gen responsable y las especies, los gérmenes donde se han detectado estas resistencias. Entonces aquí vemos un ejemplo. VAN-A necesita una MIC entre 16 y 1024, una MIC altísima. Esto se ha encontrado en Enterococo faecium,
fecalis, avium, durans, irae, munti, raffinosus, gallinarum y caseliflavus. Y aquí vemos cómo la MIC va disminuyendo, que se asocia a mayor resistencia, como les dije, pues van a. Estos son los factores asociados a la resistencia, a los enterococos resistentes a vancomicina. Número 1, tener reciente o actual tratamiento con vancomicina. Es lo que más se asocia a la resistencia de los enterococos a la vancomicina. Tener una colonización del tracto gastrointestinal de los enterococos. Una estadía hospitalaria, no dice acá prolongada, pero sí se asocia a las estadías hospitalarias prolongadas, a proximidad con pacientes infectados con los enterococos resistentes. La transferencia, el transporte y los movimientos dentro del hospital, es decir, que ese paciente con un enterococo resistente a los micopéptidos o a la vancomicina esté de arriba para abajo, lo muevan de urgencias a piso, de piso a UCI, eso aumenta la resistencia de los enterococos. Un uso previo de antibióticos de amplio espectro, estar en una unidad de cuidados intensivos es también un factor asociado o que fomenta la emergencia de la resistencia de los enterococos, la hemodiálisis, los ventiladores, los catéteres y cualquier dispositivo invasivo. Un hospital grande, de gran tamaño, también tiene más riesgo de tener enterococos resistentes a vancomicina, y la cirugía intraabdominal es también otro factor asociado a la resistencia de los enterococos. Más adelante, 17 años después, en 1997, en Japón se encontró un estafilococo aureus con una sensibilidad intermedia a la vancomicina. Estos gérmenes reciben el nombre de VISA por sus siglas en inglés, si hace referencia a resistencia intermedia a vancomicina, o también se les llaman gérmenes GISA, si se hace referencia no a vancomicina, sino a glicopéptidos en general. Gérmenes VISA, gérmenes GISA. Estos gérmenes, estos estafilococo aureus, con una sensibilidad intermedia, tienen una MIC entre 4 y 8 microgramos por mililitro. En cuanto a las cepas VISA y GISA, pues son en realidad poco frecuentes. Se presentan principalmente después de un tratamiento prolongado a vancomicina o a telciclanina, y tienen dos mecanismos, se han descrito dos mecanismos de resistencia. Primero, una alteración de la estructura del peptidoglicano, y segundo, a un engrosamiento. El mecanismo de resistencia puede ser también un engrosamiento de la pared celular. Entonces, cuando esto ocurre, cuando hay una alteración en la estructura del peptidoglicano, es decir, acá, y un engrosamiento de la pared celular, esto va a ser un secuestro de la vancomicina y va a impedir la unión de la vancomicina. Esta alteración en la estructura no va a permitir que la vancomicina se una al pentapéptido terminal de alanina, del monómero de mureína.